Hola mis amigos, bienvenidos a este pequeño tutorial del framework CodeIgniter 4. Vamos a hacer una pequeña introducción para conocer qué es este framework, para conocer cómo funciona este framework, pero lo vamos a hacer de una manera práctica. Vamos a hacer lo que llaman en internet un CRUD. Para los que no saben qué significa CRUD, según sus siglas en inglés, significa Create, Read, Update y Delete, que son las 4 operaciones básicas cuando elaboramos un sistema de información. Porque nosotros cuando aplicamos el Create estamos creando un archivo, un registro que lo estamos guardando principalmente en una base de datos. Cuando lo mostramos, lo estamos leyendo de esa base de datos y lo mostramos en una tabla, ya sea en una tabla o en un formulario. También necesitamos en muchas oportunidades actualizar el registro, por eso aplicamos un update, actualizamos el registro cuando amerita un cambio y por último aplicamos un delete cuando eliminamos o tenemos la necesidad de eliminar cierto registro. Ok, ¿a quién va dirigido este tutorial? Principalmente va dirigido, por supuesto, a estudiantes de la comunidad de Internet. Estudiantes principiantes con poco o cero conocimiento en el framework PHP. Y por supuesto, estudiantes con ganas de aprender. ¿Cuáles son los requisitos para seguir este tutorial? Los requisitos son los siguientes. Necesitamos obviamente una computadora, preferiblemente con conexión a Internet, conocimientos básicos en HTML y en CSS. Asumo que si estás tomando este curso de CodeIgniter 4, este tutorial de CodeIgniter 4, ya tienes nociones básicas de lo que es un HTML y que es un CSS. Igualmente, conocimientos básicos, recuerda que es un framework PHP, debemos tener conocimientos básicos en el lenguaje de programación PHP. No tiene sentido de que tomes un framework PHP si no manejas por lo menos la parte básica de lo que es el lenguaje de programación como tal. Tener instalado un servidor web local, por ejemplo el SAM. En este tutorial vamos a utilizar el SAM, un servidor web local para poder correr la aplicación. Tu editor de texto favorito puede ser cualquiera que tú estés utilizando, por ejemplo un Visual Studio Code, que es el que vamos a utilizar en este tutorial, pero puede ser el que más te guste. Y por último, ganas de aprender. Si tienes ganas de aprender, todo se te va a hacer fácil. Ok, continuamos. ¿Qué es CodeIgniter? Según su página web, es un potente framework PHP creado para desarrolladores que necesitan un conjunto de herramientas simples y elegantes para crear aplicaciones web con todas las funciones. CodeIgniter es considerado un framework simple. De hecho, la curva de aprendizaje de CodeIgniter es baja, lo que quiere decir que es de fácil entendimiento para el estudiante que está comenzando. De hecho, CodeIgniter se utiliza principalmente para aquellos estudiantes que están incursionando en el mundo de los frameworks de PHP. Y una característica principal o importante de CodeIgniter es que es open source, o sea, no tienes que pagar ninguna licencia para utilizarlo. Ok, ya hablamos de framework, pero ¿qué es un framework? En términos generales, según Internet, un framework es una estructura previa que se puede aprovechar para desarrollar un proyecto. El framework es una especie de plantilla, es un esquema conceptual que simplifica la elaboración de una tarea, ya que solo es necesario complementarlo de acuerdo a lo que se quiere realizar. En términos de informática, no difiere mucho. Simplemente un framework es un marco de trabajo con una serie de reglas que se deben seguir según el framework utilizado y ya tiene una estructura que te permite a ti elaborar un proyecto con facilidad. ¿Cuáles son las ventajas de un framework? Existen muchas ventajas. Te voy a nombrar unas
que considero importante. Por ejemplo, el ahorro de trabajo y de tiempo. ¿Por qué? Al ser un framework significa que fue desarrollado por un equipo de programadores que ya pensaron en código estandarizado, códigos ya desarrollaron funciones que pueden reutilizarse y que te facilitan a ti la elaboración del proyecto. No tienes que empezar desde cero. ¿Okay? Entonces eso se traduce a un ahorro de trabajo y por supuesto de tiempo. Hay más seguridad. Como dije antes, fue desarrollado por un equipo experto en la materia y por supuesto ellos pensaron en todos los posibles o en la mayor cantidad de vulnerabilidades posibles de seguridad y se la implementan al framework para que sea más seguro. Y un framework te permite también trabajar porque como está estructurado te permite trabajar en equipo y eso es importante cuando son proyectos, principalmente cuando son proyectos grandes o en una empresa donde muchos programadores se dedican a trabajar en un solo proyecto. Y como última ventaja que considero importante es que facilita el crecimiento o la escalabilidad. ¿Okay? Ya que, como lo he dicho antes, por su estructura ya estandarizada, hay una mejor organización del código y por lo tanto eso conlleva a que puedas hacerle un mantenimiento, una escalabilidad, un crecimiento, una actualización de manera muy sencilla. Ok, ahora vamos a la práctica. Vamos a instalar el framework y a realizar el CRUD. En el siguiente capítulo nos pondremos en marcha en este video tutorial. Muchas gracias.